Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, el día de hoy, como todos los domingos, vamos a revisar un capítulo de, bueno, en este caso del libro que estamos revisando, que es Terapia, Personalidad y Relaciones Personales, de Carl Rogers. Vamos a conversar el día de hoy sobre el capítulo número 2 de este libro. Bueno, en primer lugar agradecerles por estar ahí todos los domingos. Muchas gracias por su tiempo. La idea es que esto sea lo más interactivo que podamos, así que pueden escribirnos, hacernos preguntas, algún comentario, acá abajo en la parte de comentarios. Estos videos van a quedar ahí guardados en la parte de videos del instituto. Muchas gracias por estar acá, ¿va? Entonces vamos a dar un tiempo para que las personas vayan ingresando a live. Les recordamos que los días viernes estamos organizando, bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas. El día viernes pasado tuvimos a Andrés Kuplen. Hablamos sobre logoterapia abierta y logoterapia integrativa. Estuvo muy bueno la entrevista, la conversación, así que voy a pedirles que si les interesa puedan acceder ahí al video que está ahí en el perfil del instituto. Y también vamos a comenzar una formación nueva, va a ser la 5ª formación en psicoterapia humanista, que va a comenzar en noviembre. Ya estamos ahora con el segundo grupo de manera virtual y bueno, va bien. También vamos a comenzar un grupo nuevo de especialización de arte terapia, que también va a comenzar en noviembre. Así que bueno, ¿no? Y los otros grupos también estamos ahora sosteniéndolos de manera virtual. Bueno, ahora sí comenzaríamos este segundo capítulo que tiene como título Teoría de la Personalidad. Este capítulo es muy interesante. A mi parecer, tal vez este capítulo debería haber estado antes, tal vez debió haber sido el primero, porque justamente el primero tiene como nombre Teoría de la Terapia y del Cambio de la Personalidad. Entonces, claro, ¿no? Primero tendríamos que hablar sobre la teoría de la personalidad y luego hablar, para mí, sobre una teoría del cambio de esta personalidad. Primero, el reconocer cómo se construye la personalidad, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, y luego hablar de cómo se va a dar el cambio en el proceso terapéutico, ¿no? Específicamente en el espacio terapéutico, ¿no? Y un poco hablar sobre cuáles son las condiciones básicas que tendría que tener el espacio y cuáles son las condiciones básicas que un terapeuta, un acompañante tendría que desarrollar para poder acompañar adecuadamente a un consultante, a un paciente. Entonces, pero este capítulo trata de eso, sobre la teoría de la personalidad. La idea es revisar secuencialmente el capítulo y eso es lo que vamos a hacer. Rogers comienza planteando cuáles son las características de un niño, ¿no? Digamos, una descripción sobre, según su experiencia, sobre los estudios que ha tenido, y todo eso lo que ha visto hasta ese momento, él podría decir de un niño. Él dice, en primer lugar, percibe sus experiencias como una realidad. Entonces el niño percibe todo lo que le sucede como algo real. Todo su contexto es real, ¿no? Sus experiencias, su experiencia es su realidad. Entonces la realidad, para él la realidad es lo que puede percibir. No hay nada más que eso. El niño, uno sabe, ¿no? Cuando uno es niño y va creciendo, el mundo va extendiéndose para su propia visión. Entonces, todo lo que percibe el niño es lo real. Lo demás no existe porque no se conoce, porque básicamente conoce el mundo desde los sentidos. Y eso es una descripción, una particularidad que Rogers en este capítulo va a resaltar. Luego dice, tiene una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo. Entonces hablamos ahí de esta tendencia actualizante, de este potencial humano a estar constantemente
buscando desarrollo. Entonces el niño va a acercarse a aquello que le ayude a desarrollarse, le ayude a contactar más cercanamente con las necesidades que él tiene. Entonces va a buscar eso, va a ser algo innato en el niño buscar. Sabemos que cuando buscar eso. Entonces sabemos que cuando alguien ya es adulto, incluso puede llegar a hacer cosas que no quiere. El niño va a buscar hacerlas. Entonces uno cuando ya es adulto tiene problemas, obviamente, en tener un trabajo o ejercer un trabajo que no le gusta, que no le llena, le satisface, pero puede llegar a hacerlo. En cambio, el niño no, el niño va a resistirse. En el niño va a haber una resistencia a actividades que no le gustan. Entonces, no solo que no le gustan, sino que no le nutren. Que no le nutren en el sentido de que de que van en contra de su propia congruencia. Entonces, no estamos hablando de un capricho, sino que el niño busca constantemente esa congruencia, esa tendencia actualizante, esa congruencia organísmica, física. Esa es otra característica. Otra tercera característica que Rogers nos va a plantear es, dice, ¿no? Interactúa con su realidad en función a esas tendencias fundamental y a la actualización. Entonces, la interacción con la realidad, con esa realidad que el niño puede percibir a través de los sentidos, va a ser en función a una tendencia fundamental a la actualización. Entonces, el niño va a buscar crecer. Actualizarse implica no quedarse cerrado, ¿no? No decir, bueno, este es mi mundo y lo demás que voy conociendo no lo quiero conocer o no es mi mundo. Entonces el mundo se va expandiendo, el mundo del niño, el niño va entendiendo más, la realidad está abierto a la actualización, no es una estructura cerrada, ¿no? Que defiende lo que es suyo, sino que se abre a las posibilidades. Y esa es otra característica que Rogers va a atribuirle a los niños. Una cuarta característica es, dice, en su interacción con la realidad, el individuo se comporta como una totalidad organizada, como una gestal. Entonces, el niño no hace una diferenciación entre el afuera y el adentro, no hace una diferenciación entre esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, estas son mis emociones, sino trabaja de manera total, integra armónicamente todo lo que sucede, el afuera y el adentro, y todo lo que sucede adentro suyo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Voy a compartir el link porque había visto que algunas personas habían estado comentando el, el, el post que había puesto. El post que había puesto, perdónenme. Y un ratito. Oh, no. Perdónenme. Pueden ir haciendo algunas preguntas sobre lo que hemos estado hablando, sobre lo que estamos hablando, que va a ser muy valioso poder conversar con ustedes por este medio. Bueno, un ratito. No sabía, en el post que había puesto de publicidad de esta conversación que estamos teniendo, habían dos personas que habían comentado. Bien, entonces ya les he compartido. Ay, Dios. Les he compartido esto. Bien, entonces, seguimos conversando sobre esto. Este es el cuarto punto que Rogers plantea. Somos, para un niño, la realidad está ya, hay una coherencia en la realidad. Todo está junto, todo está enmarañado, ¿no? Ve la realidad como una totalidad. No lo ve por partes, ¿no? Integra el afuera y el adentro. El niño es integrador en sí, porque el niño busca conocer, el niño busca ampliar sus horizontes y son como plantea Rogers, son como una gestal, ¿no? La gestal es justamente esta palabra, ¿no? Alemana que no tiene una traducción al español, pero da nombre a la terapia, la famosa terapia Gestalt, y tiene que ver con la totalidad, ¿no? Con la búsqueda del cierre, cuando hablamos de la Gestalt, de una Gestalt abierta, ¿no? Un hecho que no logró culminar, que no logró, digamos, cerrar, tener un sentido, un fin para las personas. Entonces la Gestalt hace referencia a eso. No hay una traducción exacta al español, pero hace referencia a eso, a la totalidad, ¿no? Al cierre. Entonces, para el niño todo está cerrado, para el niño todo tiene sentido, todo va cobrando como forma en su momento y todo hay una unidad. El quinto punto, la quinta característica que Ruiz va a atribuirle a los niños es
que se inicia un proceso de valoración organísmica en el que el individuo valora la experiencia tomada como criterio de referencia, la tendencia actualizante. Entonces, se inicia un proceso de valoración organísmica. El niño comienza a valorar. Valorar, entiéndase, como acreditarle valores a diferentes actividades, a diferentes características del entorno. Entonces el niño va a comenzar a valorar, va a comenzar a hacer su escala de valores. Esto para mí, siendo niño, es más valioso que esto otro, en función al organismo, en función al todo, en el que el individuo valora las experiencias tomando como criterio de referencia la tendencia actualizante. Entonces va a ser lo que me nutre, lo que me ayuda a expandir mis horizontes y me hace sentirme bien y me hace no perder esa congruencia, va a tener más valor para mí. Entonces, esto es un hecho importante y que Rogers va a resaltar. La sexta característica y última que Rogers plantea en esta primera parte del capítulo número 2 de este libro, dice, tiende a buscar las experiencias que percibe como positivas y a rechazar las que percibe como negativas. Entonces hay una tendencia del niño a acercarse a lo que él considera, no desde el pensamiento, sino desde la misma corporalidad, positivo como negativo. No hay un juicio en función a, no es un juicio intelectual, ¿no? No es un tema de que yo considero positivo de manera intelectual, sino más como desde la percepción corporal. Hay un comentario que Rogers plantea de este punto que estamos hablando. Él dice, desde una perspectiva se comprueba que el niño posee un sistema innato de motivación propio de todos los seres vivientes y un sistema innato de control. Entonces hay dos características innatas en el niño, ¿no? Una de motivación y una de control. En el proceso, en el innato de control, el sistema innato dice el proceso de valoración, que por su propia retroalimentación mantiene al organismo al corriente del nivel de satisfacción y sus necesidades motivacionales. Entonces, lo que Rogers está haciendo es un compilado de características, primero que el niño tiene y luego un entendimiento del organismo del niño, cómo el niño se va formando, cómo el niño va expandiendo este universo que tiene. Karina López Vidal dice, el niño busca la satisfacción desde la corporalidad, exacto, ¿no? Desde lo corporal, el niño va buscando, ¿no? Va buscando satisfacerse, va acercándose a algo y alejándose hacia otro. Básicamente lo que Rogers luego va a comentarnos es que hay una búsqueda de esta congruencia, ¿no? Realmente acercarme a lo que me satisface. Y entendiendo también, porque luego uno cuando ya comienza a darse cuenta, un niño, que hay un otro, que no solamente son mis necesidades las que hay, las que existen, sino hay necesidades de fulanito, de menganito. A mí me puede gustar algo, pero eso no significa que le guste a todo el mundo ese algo. Entonces, luego va a ir el niño entendiendo la complejidad del mundo. Y luego vamos a ver qué es lo que sucede según la perspectiva de Rogers, que la perspectiva de Rogers, la teoría de la personalidad que plantea, es muy interesante y da mucha luz justamente en este proceso, ¿no? Cuando uno va construyendo su propia experiencia, ¿no? La propia visión que uno tiene de uno mismo y cómo en el contacto con el exterior uno se va perdiendo. Entonces uno va encontrándose con esa incongruencia y va adaptándola, va normalizándola, y la búsqueda de ir a terapia es una búsqueda de emancipación de esos condicionamientos que van a ir apareciendo, ¿no? El entorno va a buscar que nosotros nos amoldemos, que nos enajenemos, y nosotros vamos a plantear en terapia una búsqueda de congruencia, sin decirlo así con esas palabras, pero, digamos, intuitivamente vamos a buscarla. Entonces, luego, en la segunda parte, la parte B, digamos, de este capítulo, que titula con el subtítulo de El desarrollo del yo, Rogers plantea, ¿no? Dos puntos y dice, la primera, una parte de la experiencia del individuo se diferencia y se simboliza en la conciencia. Esta parte simbolizada comprende a una conciencia del ser, de actuar como individuo y puede describirse como experiencia del yo. Entonces, en primer lugar, hay una experiencia del yo, cómo yo estoy viviendo eso que está sucediendo a mi alrededor.
La segunda parte, él dice, y este subcapítulo, recuerden que se llama el desarrollo del yo, cómo uno se va desarrollando, cómo se va expandiendo, cómo vas integrando lo que no conoces y luego ya al contactarte ya lo vas conociendo. Dice, a consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio, entre lo externo, la conciencia de ser y de actuar como individuo aumenta. Entonces la conciencia va aumentando y eso es algo que sucede. Incluso nosotros estamos expandiendo la conciencia. Imagínense que viajamos a China o viajamos a un lugar, bueno, ahora no, pero en una situación normal vamos expandiendo nuestra conciencia. Y no solamente como un viaje, no estamos hablando solamente de una expansión física, ¿no? Topográfica, geográfica, sino estamos hablando de una expansión de la conciencia en general. Cuando conocemos a alguien, por ejemplo, tenemos una nueva relación de pareja y la terminamos, estamos expandiendo. Entonces estamos expandiendo nuestros horizontes cuando vamos creciendo. Vanessa Yumpa dice, Rogers escribe no entiendo bien, escribe la que escribo. Karina dice, de ahí la importancia de la tendencia actualizante para el niño, que lo hará a través de sus experiencias. Exacto, sí, por ahí va. De eso estamos hablando, está bien. El segundo punto, como les digo, es el contacto entre la persona y el organismo. Vanessa dice, la teoría de la personal a partir de los niños que crecen en ambientes facilitadores y amorosos. Sí, claro. O niños con condiciones sociales bajas. Depende, ¿no? Entonces nosotros en un momento, dependiendo del entorno en el que estemos, nosotros no decidimos en principio, cuando nacemos, no decidimos el nombre que tenemos, no decidimos nacer en las condiciones difíciles en donde nacen personas o no decidimos nacer en condiciones buenas. No decidimos hasta cierto punto cuando ya nos damos cuenta, tomamos conciencia y comenzamos a decidir. No decidimos nada, muy pocas cosas decidimos. Y claro, hay ambientes generosos y ambientes tóxicos, ¿no? Dependiendo mucho de los pares que tenemos. Hay una frase que me gusta mucho de Paracelso que dice, dependiendo de la cantidad de las sustancias que se va mezclando, una sustancia puede ser veneno o puede ser la cura, ¿no? Entonces va a depender de cómo uno vaya mezclando, ¿no? Lo necesario para que sea cura y no veneno. Los mismos componentes, se dice que no hay padres ni buenos ni malos, sino suficientes. Entonces, un ambiente suficiente para el niño que necesita tal o cual cariño o también necesita límites en otro momento, otra vez necesita frustraciones, la gente necesita frustrarse muchas veces un espacio para el niño, porque la vida no es así. Entonces, que te digan, por ejemplo, en la casa que eres el más inteligente, luego cuando sales a la calle te das cuenta que no lo eres. Es bueno decirlo, pero también entender que la vida también va a traer frustración, ¿no? Entonces uno también tiene que, como padre, hacer uso, o sea, primero desarrollar esa sabiduría, que es entender esto, y muchos padres lo que hacen es no hacer esto, simplemente lo que buscan es darle al hijo lo que no me dieron. Entonces yo estoy constantemente buscando que el hijo o mi hijo esté protegido y extremadamente protegido, sobreprotegido, y no le estoy haciendo bien. Entonces, ¿estoy haciéndolo por él o estoy haciéndolo por mí? Es una pregunta que cada uno de los padres tiene que hacer. Bien, muy buen comentario, Vanessa. Karina López dice, en Gestalt, la Gestalt es la satisfacción de la necesidad en la búsqueda de autorregulación organísmica. Claro, hay una búsqueda de autorregulación desde el ciclo de necesidades gestáltico, y claro, pero digamos, acá estamos hablando de que, claro, hay una necesidad personal, organísmica, existencial, de emociones, necesidades, y muchas hay, algunas más complejas que otras, y es válido el ciclo de necesidades en ese sentido, pero estamos viendo cómo estas necesidades van como ampliándose desde la niñez y cómo se chocan o cómo contactan con necesidades del otro, con necesidades del entorno, y cómo poco a poco nos vamos enajenando o vamos introyectando desde la perspectiva gestal, pero también vamos a ver, y una parte del libro, del capítulo lo plantea, este cambio del concepto de introyección, ¿no? Rogers lo plantea otro concepto y vamos a verlo después, pero qué bueno leer sus comentarios, Vanessa, Karina, gracias por comentar y hacer preguntas y hacer comentarios en general, ¿no? Muchas gracias por estar ahí, a todos los demás que están acá viéndonos. Y esto, no estamos en el punto 2 de este subcapítulo,
el desarrollo del yo. Dice, a consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio, ¿no? La conciencia del ser y de actuar como individuo aumenta. Entonces aumenta la conciencia y se organiza gradualmente para formar el concepto del yo. ¿Cómo formamos el concepto de uno mismo? A través de esto, a través de la interacción con el entorno. El concepto del yo, que como objetivo de la percepción forma parte del campo experiencial. Entonces, parte de la experiencia también es descubrirme a mí, descubrirme corporalmente, descubrir cómo yo interactúo en distintos ambientes, y eso es lo rico, ¿no? Y es importante también seguirlo un poco desde esta perspectiva un poco más secuencial, pero darnos cuenta que, como decía Vanessa, esto está teñido por la sociedad de una forma que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Una persona, cómo se va construyendo, es muy complejo, ¿no? Pero una persona, sí, eso es cierto, una persona no decide en un primer momento, ¿no? Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, bueno, pero cuando uno es niño, para no generar ambigüedad, cuando uno es niño, ¿no? O sea, es difícil. Bien, entonces, un tercer subcapítulo que plantea y que titula, bueno, Rogers, como la necesidad de consideración positiva, dice, el primer punto, es una necesidad de consideración, ¿no? A medida que se exterioriza la conciencia del yo, el individuo desarrolla una necesidad de consideración positiva. Entonces el niño va extendiendo sus horizontes, y esto va a, ante esto, el niño va a requerir una valoración positiva, ¿no? Consideración positiva. Entonces el niño necesita estímulo, el niño necesita que le digan, está bien, eres una persona capaz, eres una persona que puede más, el mundo no es tan difícil, pero también el mundo va a ser difícil en algún momento. Entonces en algún momento uno tiene que encontrar ese punto de equilibrio entre brindar afecto, también brindar la posibilidad de que el niño se frustre y que aprenda desde su propia vivencia, ¿no? Cada historia que tenemos cada una de las personas que está viendo este live es una historia totalmente distinta, ¿no? Por más que nosotros pongámosle y yo diga, bueno, yo estudié contigo en el mismo colegio, estudiamos lo mismo, tenemos el mismo nombre, incluso somos hermanos, no va a ser igual. Roger dice, el proceso de satisfacción de las necesidades de conciencia positiva es recíproco, ya que cuando el individuo se da cuenta de que satisfacer esa necesidad en otro satisface por eso mismo su propia necesidad de consideración positiva. Entonces, en esta parte, Rogers nos va a hablar ya como colindando con el concepto de empatía. Rogers va a decir, ¿no? El proceso de satisfacción de la necesidad positiva es recíproca. Entonces, nosotros nos vamos a dar en algún momento cuenta que nosotros también podemos hacer sentir bien a alguien, así como alguien puede hacernos sentir bien a nosotros. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta de eso y vamos a decir, ah, mira, tengo un impacto en el mundo, un impacto positivo, hago sentir bien a alguien, y un impacto negativo, puedo hacerle llorar a alguien. Entonces uno esa es parte también de descubrir. Voy descubriendo, esto que está cubierto, voy sacando la cubierta y voy dándome cuenta que, oh, hay un otro, hay un entorno, hay muchas cosas que no conozco y yo tengo un impacto en el mundo. O sea, puedo estar callado y estoy ya impactando en el mundo. Mi sola presencia física impacta, ¿va? Sí, va por ahí. Seguimos en el subcapítulo D, y que Rogers llama, ¿no? El desarrollo de la necesidad de consideración positiva de sí mismo, que va a ir mucho por la línea que lo que estábamos comentando, ¿no? El desarrollo de la necesidad, básicamente, un momento de ampliación del yo, de más como entendimiento del yo, va a necesitar va a necesitar un apoyo, ¿no? Positivo y para que el niño pueda expandir mejor sus horizontes. Otro punto que Rogers va a comentar es el desarrollo de la valoración condicional. Y dice, ¿no? Cuando una experiencia del yo es buscada o evitada, entonces cuando uno se acerca, por ejemplo, a algo que me gusta o evito algo que no me gusta, solo porque es percibida como más o menos digna de consideración del sí mismo, decimos que el individuo ha adquirido un modo de valoración condicional. Entonces el niño va adquiriendo esa capacidad de valorar según las condiciones
que presenta el entorno, según me satisface o según algo que ya no me gusta, ¿no? Entonces voy dándole valor, voy atribuyéndole valor. Vanessa, preguntas, pero ese hacer sentir bien a otro y su consideración positiva debe ser genuina, ¿no? Sí, debe ser genuina. Entonces el niño va probando, ¿no? Y desde la individualidad, desde la congruencia del niño, y claro, tiene que ser positiva, ¿no? O sea, un niño va probando, un niño va probando, va probando, va probando, y la idea es que no sea obligado. Pero el entorno definitivamente en algún momento va a remecer. Entonces eso es normal, por eso es importante que el niño también aprenda a frustrarse, porque una cosa es tener 5 años, la vida del niño de 5 años es fácil, pero la vida de alguien de 40, 50 no va a ser tan fácil. O para no extender tanto la diferencia de edad, la vida de un niño de 10 años ya en el colegio, cuando interactúa con el entorno escolar, no necesariamente va a ser siempre buena. Nos gustaría mucho que no haya problemas en el colegio, bullying, que no se burlen de la gente, pero la realidad es esa. Y un niño tiene que aprender también eso, ¿no? No uno como adulto tiene que, como digo, no, desarrollar esa sabiduría de entender esta complejidad del mundo del niño, ¿no? Muchas veces los adultos simplemente estamos desde nuestra postura como padres, como protectores, como personas que buscan estar siempre constantemente salvando al niño, pero el niño también tiene que aprender a frustrarse. Entonces, cuando tú planteas la pregunta, ¿no? Pero ese hacer sentir bien a otro y su consideración positiva debe ser genuina, sí, es cierto, pero muchas veces el niño lo que termina haciendo es siendo obligado, ¿no? Es, por ejemplo, cuando, imagínense que ustedes tienen una mascota, cuando recién es la primera vez que sale, una cosa, y el perro va a tener miedo, por ejemplo, ¿no? El gato. Entonces uno tiene que poco a poco hacerle entender, no con palabras, porque no se puede con palabras, no entiende las palabras, entiende las tonalidades, las formas, pero las palabras en sí aún no las entiende, puede entenderlas sí, pero aún no. Entonces, con cuidado, ¿no? Haciéndole entender que es seguro el espacio externo. Y el espacio externo, al fin y al cabo, después puede ser también muy movilizante, ¿no? Los ruidos, el perro por ahí que se pierde un día y luego regresa. Pero otra manera, una manera muy agresiva puede ser simplemente sacarlo. Lo saco y el perro sale, pero ¿qué experiencia le va a quedar de eso? ¿Qué asociaciones va a hacer de la afuera con qué? ¿No? Con que es negativo, con que me obligan. ¿Yo dónde voy a quedar? O sea, ¿dónde está mi capacidad de poder ponerme en ese lugar de alguien que no conoce algo y que es la primera vez y que es lícito tenerle miedo al entorno externo? Entonces, por aquí, con Linda, como les decía, juguetea con el concepto de empatía. Karina dice, el juego es uno de los principales medios para la valoración. Sí, exacto, ¿no? El juego precisamente, este acercamiento lúdico al exterior va a ser algo que, y es algo que utilizan bastante los profesores, que utilizan bastante los psicólogos infantiles, y que muchas veces también uno tiene que rescatar para el trabajo dentro de la terapia adulta, ¿no? El juego, el trabajo con arte, no algo que, digamos, te desestructure. Es importante también. Muchas veces un adulto, ya cuando está, como comentaba, enajenado con el entorno y busca esto distinto, justamente muchas veces lo que está buscando es esto, ¿no? Algo más lúdico, el juego, algo más interactivo. Y el arte ahí cobra un papel fundamental en el trabajo, dentro de la terapia para el autodescubrimiento. Entonces, el desarrollo de la valoración condicional, y uno va haciendo los valores, una escala de valores, no los valores morales, sino los valores, como ya decía, lo valioso, y se va construyendo, ¿no? Entonces, el niño aprende a necesitar afecto. El niño aprende el tema afectivo, la importancia de lo afectivo. El afecto es muy satisfactorio, pero para saber si lo recibe o no, debe observar la expresión del otro, del rostro de la madre. Entonces el niño es muy perceptivo. Uno a veces piensa que el niño no percibe, que recién, como se dice, ¿no? La memoria uno la obtiene a partir de los 3 años, y en los 2 en el año, el niño le puedes decir cualquier cosa y no te entiende. El niño es muy perceptivo. Entonces al niño le puedes decir, te quiero, pero el niño percibe, ¿no? El rostro, la mirada, la congruencia del otro en particular, ¿no? O sea,
Entonces, percibe el rostro, los gestos y otros signos ambiguos. Entonces, por eso es importante acercarse al niño, por ejemplo, también de manera genuina, realmente entablar un vínculo, porque ese vínculo va a ir construyéndose de año en año y uno no puede fingir un vínculo ya a los 4 años, cuando uno ha ido construyendo un vínculo al primer año, segundo año, tercero, y entendiendo qué es lo que le va sucediendo. O sea, muchas veces hay una búsqueda de alejamiento de la experiencia del niño y lo que plantea Rogers es acercarnos a esta experiencia. Entonces, el rechazo tiende a alterar la totalidad de la gestal. Entonces, el rechazo de algo muy cercano, que puede ser el padre, la madre, o algo que sucede dentro de la casa, si uno es rechazado, importante también creo que es una parte que viene después. Ah, sí, madre desaprueba. Cuando una madre desaprueba a un niño por una acción, y la madre puede pensar, ah, estoy desaprobándolo por esto en particular, porque comió con la mano. Entonces el niño no va no le va a suceder lo mismo. El niño no va a decir, ah, me está regañando porque comí con la mano. Entonces el niño va como hablamos de gestal, el niño lo ve como totalidad. No es solamente no es solamente un regaño hacia mi acción, sino es un regaño en general. No sé si ustedes tienen gatos, pero por ejemplo, cuando a los gatos uno no les puede regañar, uno uno los cría con condicionamientos positivos, con regalos, entonces con una palmadita, un cariño, ¿no? Porque cuando tú regañas a un gato, el gato no entiende, me regañó porque arañé el mueble. El gato también funciona así, ¿no? El gato entiende el regaño como, guau, esto no me gusta y me voy simplemente. Entonces no hace esa asociación, el niño tampoco. El niño no hace esa asociación, el niño se ve como una totalidad y si tú le regañas a un niño de una manera brusca, el niño lo ve personal. O sea, este concepto de no te lo tomes personal va para un adulto y un adulto puede entenderlo, pero el niño no, el niño generaliza, ¿no? Dice, madre, si una madre desaprueba un acto cualquiera, el niño tiende a interpretar esa desaprobación como si estuviera dirigida a su comportamiento total, lo dice Rogers, es decir, a su persona. Entonces, sí se lo toma personal y por más que le digas a un niño no te lo tomes personal, lo va a hacer. Walter dice, buenas tardes a todos, el juego es un medio para poder eh, ponernos en contacto con nuestras emociones, con, con todas nuestras emociones. Y el niño es emocional en su desarrollo, gracias. Sí, es emocional, ¿no? Entonces es importante siempre tenerlo en cuenta y la base, ¿no? Nosotros creamos nuestra personalidad se va gestando, se va construyendo desde lo emocional, ¿no? Y también uno puede reconstruir la personalidad, ¿no? Y ese es otro tema importante, ¿no? La personalidad no es algo fijo, sino es algo que va variando en el tiempo y ya nosotros vamos eligiendo, ¿no? Vamos también haciéndonos cargo de lo que sucedió en nuestra vida y vamos asumiendo la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad viene del término, viene de responder, ¿no? De responder cómo nosotros decidimos responder a lo que nos va sucediendo en el mundo ya desde nuestra postura adulta. Dice, esto es lo que entendemos por valoración condicional, concepto que ha rechazado a la introyección. Entonces, esto era un punto que les quería comentar, que justamente en una parte habla, ¿no? Dice Rogers, este concepto de introyección, entendamos introyección, este concepto que utiliza bastante la Gestalt como el superyo, que es desde la terminología freudiana, el entorno, ¿no? Bueno, las condiciones sociales, dice las ideas que vienen de afuera. Debes pensarlo, debes hacerlo, los deberías, ¿no? Incorporar en nosotros creencias culturales, hábitos heredados de la familia, valores morales de nuestro entorno sin discriminarlos, ¿no? Entonces, sin discriminarlos, y él dice, este concepto de introyección, Rogers dice, no va tanto, no le calza, no dice, no está claro, tal vez es muy general, plantea Rogers, y dice, que lo cambia por valoración condicional. Entonces, la valoración que le pone cada uno, no, en este caso ya no es una valoración condicional personal, sino una valoración del entorno, ¿no? Según las condiciones.
el entorno pone también sus límites. Entonces, si un niño, por ejemplo, si está acostumbrado a llorar, porque un niño, claro, en un primer momento llora, no duerme cuando quiere, quiero comer como, quiero ir al baño, no me espero, simplemente sale, ¿no? Si un niño ya va creciendo y el entorno va esperando, va esperando que el niño vaya adaptándose. Entonces va esperando más del niño. Si un niño al comienzo puede comer con la mano y es muy gracioso, o un niño grita y me río, ¿no? Y nos reímos todos, ¿no? Ay, qué gracioso, mira, qué gracioso. Ya cuando va pasando el tiempo, el niño se le va pidiendo más exigencias, el niño entra al nido, y en el nido hay un montón de cosas que no se pueden hacer, y el niño no va entendiendo esto, ¿no? Entonces, si no se le explica, si no tiene un entorno en donde el niño se sienta capacitado para poder expandir su mundo, a interactuar con otros, porque claro, yo digo, yo me acuerdo cuando yo comencé, por ejemplo, el nido, yo estoy en mi casa, soy el rey del mundo, bueno, de mi casa, soy el niño, entonces ya ahora estoy en un entorno en donde hay otros niños y en donde se me exigen cosas, porque tengo que, bueno, el nido es una exigencia, y no entiendo. Por eso hay muchos niños que lloran, ¿no? Cuando el primer día de clases, ¿qué hago? ¿Por qué he hecho, mamá? ¿Por qué me llevas a un nido? ¿Qué he hecho? Entonces, es normal plantearse esto. ¿Qué hice? ¿Por qué me he portado tan mal, mamá, que me llevas a un nido? Eh, entonces, por ahí va, ¿no? El tema. Karina, dices, los mandatos familiares, ¿no? Que conservamos a lo largo de la vida y sin saber ni cuestionar, tendemos a repetir, eso es para gestar los introyectos. Sí, los mandatos familiares, los mandatos sociales, todo eso que planteaba, ¿no? O sea, los deberías, las creencias, la cultura, los hábitos, ¿no? Los valores morales. No discriminamos, no decimos esto no es mío, sino lo introyectamos, ¿va? Lo hacemos propio. Uh-huh. Por lo general vienen de nuestra familia, sí, exacto, ¿no? O sea, los valores culturales se filtran por la familia. También hay introyectos sociales, es un hecho, ¿no? Entonces, por la familia puede ir algo, en parte, ¿no? Cuando no salimos de casa, pero luego cuando comenzamos a interactuar, las primeras interacciones con el entorno puede ser muy cruel. Y si el entorno es muy cruel, nosotros vamos a tener introyectos desde la niñez, introyectos en mis tiempos, uno entraba al nido a los 3 años, no sé cómo será ahora, pero por ahí va, ¿no? Entonces a los 3 años igual uno está construyéndose recién. Y lo que me diga un niño, una niña en el colegio, en el nido, en el jardín de niños, ¿no? En el kinder, puede ser muy fuerte también, ¿no? Y se convierte en un introyecto, ¿no? Ya cuando uno tiene más edad, ¿no? Entonces, Karina, dices, como por ejemplo los valores, los varones no lloran, exacto. Entonces, un mandato como ese, ¿no? Los niños no lloran, las niñas usan eso, los niños otros son fuertes, ¿no? Mandatos fuertes. Sobre todo los que te dan, los que te plantean valores, ¿no? Entonces, el llorar, por ejemplo, es una expresión básica, ¿no? La expresión de las emociones básicas. Entonces, si yo, o sea, a mí me limitan esa posibilidad de expresión, ya es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, es lo básico, es llorar. O sea, por otro lado, la expresión verbal también, ¿no? Entonces, Rogers dice, deja un poco de utilizar este concepto de introyecto y comienza a utilizar este concepto de valoración condicional, ¿no? Del entorno. Otra parte que yo resalte del texto de Rogers, dice, si al niño le estuviera permitido valorar su experiencia en función de lo que verdaderamente siente, entonces podría aprender a considerar la satisfacción de sus diversas necesidades y a mantenerlas en un estado de equilibrio. Entonces el niño podría encontrar ese equilibrio si se le diera la facilidad para que el niño comience a gestionar toda esta amalgama de cosas que van apareciendo en su vida, cosas nuevas, ¿no? Si un niño estuviera permitido valorar sus experiencias, ponerle un valor, definir, mira, para mí esto es más valioso que esto otro, entonces me alejo. O mira, esto poco, y eso sucede en el colegio, por ejemplo, cuando uno aprende matemáticas, normalmente las clases de matemáticas suelen ser bastante aburridas o no son asociadas con otras materias, como por ejemplo el arte, ¿no? Tengo amigos que, claro, ellos, por ejemplo, integran bastante bien el arte, la música con las matemáticas. Entonces, puede ser algo muy soso, muy aburrido, ¿no? Y el niño ya aprende así, ¿no? De esta manera.
dándole un valor no desde una realidad, que es algo, la matemática, muy entretenida y puede tener un amigo me comentaba una vez, ¿no? Que le preguntó a un profesor de filosofía si mi amigo quería estudiar filosofía, y el profesor le dijo que era filósofo, y el profesor le dijo, no, no te recomiendo estudiar filosofía. Entonces esto fue muy fuerte para él, y él no estudió filosofía, estudió otra cosa. Entonces muchas veces los adultos y nuestras respuestas pueden tener un impacto, podemos dar nuestra opinión desde nuestra individualidad, y es válido, pero también tenemos que saber entender por qué esta persona nos está preguntando esto, qué es lo que está buscando. En este caso, mi amigo estaba buscando saber si es que realmente le podía gustar esto. No plantear la pregunta tal cual. Su pregunta era, profesor, ¿qué opina? ¿Cómo fue su experiencia estudiando filosofía? Punto. Entonces, a veces un niño no plantea una pregunta clara, ¿no? Desde mí, o sea, diciendo, yo necesito esto, por esto estoy preguntando. Y es importante uno como adulto también explorar, ¿no? Las preguntas que hace un niño, por ejemplo. Vanessa dice, claro, con las normas y mandatos que se introyectan, eso es la adultez. Hay que deconstruirnos, como dice Karina. Los hombres no lloran, así que las nuevas masculinidades tengan que romper con esos estereotipos. Sí, o sea, sí, hay muchos introyectos, ¿no? Introyectos sociales, introyectos de casa. Es muy difícil, ¿no? Hacer eso, hacer este reconocimiento es muy doloroso, ¿no? Ir a terapia es muy doloroso. Entonces, hacerse cargo de todo esto, de todas estas condiciones con las que uno ya llegó, es algo que para muchas personas puede ser un reto muy grande. Y es importante en nuestra mirada desde la psicoterapia, la comprensión. O sea, no entender, ir al espacio terapéutico abiertos, en la que la persona, muy respetuosos al proceso terapéutico, a los tiempos de la persona, y comprender, no entender, no ir con estructuras rígidas. Por eso es importante la psicoterapia integrativa, la psicoterapia abierta, ¿no? Sobre lo que hablábamos con Kuplen el viernes pasado, abrirnos a la posibilidad de que nosotros entendamos la experiencia del otro, el otro puede abrirse también emocionalmente, que como ya les he dicho es lo más importante, y poder hacer que la persona se sienta primero en un espacio cómodo y la persona pueda comenzar a elegir, ¿no? Entonces, bien, por ahí va, ¿no? Entonces, si al niño, esta parte me parece muy importante, por eso la repito ahorita, ¿no? Si al niño le estuviera permitido un permiso, valorar sus experiencias en función a lo que verdaderamente siente, a lo que genuinamente siente, a lo que genuinamente siente, entonces podría aprender a conciliar la satisfacción de sus diversas necesidades, ¿no? Conciliar las diversas necesidades que tengo y encontrarle un sentido, ¿no? Una secuencia. Aprender a conciliar la satisfacción de sus diversas necesidades y a mantenerlas en un estado de equilibrio, en un estado de homeostasis. Karina dice, la escucha empática para permitir abrir el espacio exacto, ¿no? Una escucha empática, una escucha activa, ¿no? Una escucha activa no quiere decir que esté interrumpiendo a cada rato, sino una escucha activa quiere decir poder, en terapia, ¿no? Por ejemplo, quedarme ahí y poder percibir lo que está sucediendo. Hay muchos terapeutas que le tienen un terror al silencio. Entonces el silencio es fundamental muchas veces aprender a sostenerlo. Es algo que, por ejemplo, ahora que me estoy formando en suicidología, muchas veces lo que uno tiene que hacer como terapeuta es sostener el silencio, ¿no? Si una persona está llorando, no necesariamente no tiene que ir con una visión de consuelo, de consolar al otro, sino puede sostener eso y que la persona poco a poco también vaya encontrando las maneras de poder, gestionar eso que le está sucediendo, entendiendo que hay un espacio de contención. Una vez una amiga terapeuta gestal me pareció muy interesante lo que hizo. A veces uno, por ejemplo, cuando llora, lo primero que haces es secarte las lágrimas. Y ella dijo, ¿no? En una intervención, permítete sentir esa lágrima que va bajando por tu rostro. Entonces, muchas veces hacemos eso. Lo primero que hacemos es cubrir, cubrir, cubrir y darnos esa oportunidad de sentir eso y poder nosotros también desenvolvernos frente a esto que nos está sucediendo. Es algo muy valioso. Y el niño también tiene que tener esta experiencia.
pero lamentablemente muchas veces se lo niega, se le impide con esta sobreprotección. Sofía Chávez dice cómo un niño puede manifestar su capacidad de resiliencia en este confinamiento. Un planteamiento muy duro, ¿no? Si el niño, por ejemplo, no está acostumbrado a lidiar con papá, con mamá, yo, por ejemplo, he tenido pacientes adolescentes que veían a su papá 1 o 2 veces por semana y ahora lo ven todos los días. Entonces es importante darle ese espacio al niño también. Es diferente, por ejemplo, vivir en un departamento de 80 metros cuadrados, 2 hijos y papá y mamá, que en una casa mucho más grande. Muchas veces el niño en un espacio, en un momento como este, en el confinamiento, puede no sentir que tiene un espacio propio, ¿no? Y el niño es como, el niño no trae comida a la casa, no trae dinero a la casa, no, o sea, muchas veces desde la adultez se lo mira al niño como una carga, ¿no? Y es algo muy común, ¿no? Cuando hay un problema, si el niño trae dificultades, el niño es el que tiene que ir a terapia. Entonces, básicamente un niño tiene 2 problemas, uno se llama mamá y el otro se llama papá. Tiene un padre que le dice malcriado al hijo, habla mucho, es muy particular esa expresión llevada a cabo, o sea, expuesta o planteada por un padre, ¿no? Justamente quien educa es él o ella. ¿Qué es lo que no hicieron o qué hicieron mal? ¿Qué podrían hacer ellos desde su rol de adulto? El silencio es también cultural. ¿A qué te refieres, Walter? El silencio hay una imposibilidad de no comunicar, ¿no? O sea, Paul Václavic planteaba eso, ¿no? Es imposible no comunicar, incluso con el silencio. Y el silencio puede generar confortabilidad, puede generar apertura, que el otro se exprese, y está bien, ¿no? El silencio es cultural, yo diría que el silencio depende mucho del momento, ¿no? Hay silencio que, por ejemplo, paraliza, ¿no? Yo me quedo paralizado y me quedo callado, pero hay un silencio que yo puedo plantear como algo que, o sea, como una especie de, yo estoy buscando con este silencio algo, ¿no? En un espacio terapéutico puedo estar buscando que la persona se exprese. Entonces yo puedo estar buscando que la persona realmente vea qué le sucede frente al silencio. Y luego vamos a conversar sobre esto. Muchas personas se sienten incómodos, ¿no? Pero porque no es común. El silencio no es común. Dentro de la cultura, dentro de la sociedad, no es común. Eh, Se trata de cubrir los huecos muchas veces, ¿no? Excelente tus aportes sobre el silencio. Chévere, Karina, gracias. Walter dice, como parte del ambiente en el aprendizaje del niño por su entorno. Sí, el ambiente. Sofía, gracias a ti. Sofía nos pregunta, Sofía Chávez, ¿es una forma de comunicación el silencio? Sí, la sola presencia de uno en silencio, imagínense que está uno en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Un adolescente en una fiesta y un adolescente piensa que está ahí parado y no hago nada, nadie me ve, soy invisible. La realidad es que no es invisible. Claro, a veces, muchas veces me conviene más pensar que soy invisible, pero la verdad es que no, la verdad es que me hago notar, ¿no? Entonces puede haber una búsqueda de hacerse notar muchísimo, demasiado, o este engaño de plantearse, uy, mira, soy invisible, nadie me ve. La realidad es que no es así, pero muchas veces un adolescente lo que hace es engañarse por cuidado, ¿no? Para cuidarse a sí mismo. Entonces hay un concepto importante que es el concepto de defensivo, ¿no? O el concepto de, bueno, de defensivo, ¿no? De este mecanismo de defensa que, como planteábamos en la entrevista que le hicimos al doctor Salvador Moreno de México de Focusing, él lo planteaba como mecanismo de cuidado, de autocuidado. La gente muchas veces hace eso para realmente entender y sentirse bien en un espacio que puede ser muy fuerte, muy desafiante para él o para ella. Karina dice, fenomenológicamente nunca estamos en silencio. Sí, estoy hablando de un silencio literal. Fenomenológicamente nunca estamos en silencio, claro, ¿no? Siempre estamos comunicando con nuestra postura, pero a veces el silencio literal es importante plantearlo, ¿no? Es un axioma de Václavic, ¿sí? El silencio dice algo siempre, sí, del libro La psicología de la comunicación. Genial. Entonces, Rogers dice desarrollo de la incongruencia entre el yo y la experiencia. Entonces, así como hablamos de congruencia, también hablamos de incongruencia y Rogers plantea varios puntos sobre esto. Dice, desde el momento en que se produce la primera percepción selectiva en función a la valoración condicional, se establece cierto estado de incongruencia entre el yo y la experiencia.
y aparece cierto grado de inadaptación psicológica y de vulnerabilidad. Entonces, cuando se produce la primera percepción selectiva, o sea, cuando el entorno comienza a tener valores distintos a los míos, y yo comienzo a seleccionar en función a esto que voy percibiendo, ¿no? Y ya no me escucho tanto yo, comienzo a caer en una incongruencia. Y esto es algo que va para más, ya pasando los años, ¿no? En la mayoría de casos. Tiene un comentario, Roger, sobre esto. Dice: el individuo pierde el estado de integración que caracteriza su infancia a causa de la violación de su función de valoración, que pasa a ser una valoración condicional. Entonces, el condicionamiento, lo condicional, tú, si haces esto, te doy cariño; si no lo haces, te miro feo, ¿no? De un niño. Si tú gritas, te doy un cariño. No, si tú gritas, te miro feo, ¿no? Y si tú haces lo que yo hago, lo que yo quiero, te doy un premio. Eso es condicionamiento. Entonces el niño se va condicionando. Vanessa dice, ya está. Entonces uno va condicionando al niño, ¿no? Y no le da la posibilidad de que elija. El individuo no puede vivir como una persona totalmente unificada. El niño está, por un lado, quiero comer helado, o por un lado quiero gritar, pero por otro lado quiero el cariño de mamá, quiero que no me mire mal, tengo que elegir. Entonces el niño tiene que elegir. Ana Guadalupe Durán Lima dice: buenas tardes, ¿cómo puedo adquirir la información sobre el tema? Este video va a quedar grabado, vas a poder tú ver el video después si deseas. Y estamos como, bueno, Ana, debes haberte metido recién aquí al live que estamos haciendo. Este es el segundo capítulo del libro, Terapia, Personalidad y Relaciones Personales. Hemos estado ya revisando primero la introducción, hace 2 semanas, que es una introducción en realidad bastante grande. Es la introducción general de nuestro pensamiento sistemático, que es más de la mitad del libro. Luego viene el capítulo 1, y luego este capítulo que hablamos sobre teoría de la personalidad, ¿no? Vanessa dice: se pierde la homeostasis en incongruencia. Claro. Entonces la homeostasis es algo que el niño va haciendo a cuestas, ¿no? Buscando esa homeostasis, ese equilibrio. Y la incongruencia justamente es olvidar, ¿no? Aspectos personales, y me voy sentando solamente en el exterior, en las condiciones externas. Entonces esos condicionamientos personales, según los valores que yo mismo planteo en mi vida, me voy acercando o alejando, voy expandiéndome a poder entender que el mundo no es lo que yo quiero, porque es así, el mundo nunca va a ser lo que yo quiero. El otro es un otro, tiene sus necesidades personales, y muchas veces los valores del otro van a chocar con los míos. Pienso, y un niño sobreprotector va a desarrollar muchas veces lo que plantea Adler, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Se me fue el nombre, Dios. Bueno, ya se me fue el nombre, ahí ahorita me acuerdo. Ahí me quedé pegado. Bueno, cuando yo, por ejemplo, tengo sentimientos de grandilocuencia, ojo, me siento muy pequeño, ¿no? Ahora necesito buscar porque se me fue el nombre, me acabo de bloquear. Ya. Perdón, ya me acordé del concepto. Complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Disculpen el lapsus. Entonces, el complejo de superioridad va a aparecer cuando yo siento que el entorno es demasiado choca demasiado conmigo, y yo, con un mecanismo de cuidado, en mí aparece un complejo de superioridad. Entonces, si por ejemplo, muchos me han estado a mí durante toda mi vida machacando en un punto en el colegio, ¿no? Tratando de minimizarme, y yo encuentro algo en lo que sea realmente bueno, me aparece este complejo de superioridad, y me creo, primero un complejo de inferioridad, ¿no? Aparece un complejo de inferioridad, me siento menos, ¿no? Y luego me doy cuenta que soy muy inteligente, pongámosle, ¿no? Imagínense a alguien que es muy atacado por su aspecto físico, y me siento menos, ¿no? Un complejo de inferioridad, y luego descubro que soy muy inteligente. Y por compensación, desarrollo mucho la inteligencia, y desarrollo este complejo de superioridad,
pero no me doy cuenta que lo que tendría que hacer es trabajar esta emoción que ha sido muy menospreciada, ¿no? O sea, esta parte emocional, estos juicios que me atribuyeron cuando yo era niño, ¿no? Me decían así, que parecía tal persona, o qué sé yo, y no logro realmente hacerme cargo de lo que me sucedió, sino solamente funciona desde la compensación. Bueno, Walter dice, por una idea de condiciones de condicionalidad insertada sobre el valor por sí mismo del niño, y eso es repetido y constantemente reproducido por los padres y su entorno. Claro, los padres ahí, con todo el amor del mundo, muchas veces lo hacen, pero lo que terminan haciendo es condicionando al niño y evitando que el niño pueda decidir y plantear su propia escala de valores, ¿no? Y en función a eso se pierde la incongruencia, se pierde la congruencia y se pierde la capacidad homeostática del niño de regularse ante el acercamiento o los problemas que surjan, ¿no? Propios de la vida. Ana dice, ¿puedes enviarme el nombre del libro? Muchas gracias por la información. Sí, Ana, te lo escribo acá. Justamente, bueno, es el título del live. Igual te lo envío. Lo envié, ya está. Va, entonces sí, Sofía dice, mi nieto me dice, con una parte de mí quiero pegar a mi mami y con otra me dice que no está bien, recién cumplió 6 años. Entonces, claro, como les comentaba, por un lado hay a veces en el niño no poder decidirme, ¿no? Por un lado, quiero que mi mamá me mire bien, porque yo sé que si grito me mira mal, y por otro lado quiero gritar porque quiero descubrir tal vez mis límites en el grito. Claro, no lo piensa así, pero algo quiere, algo está buscando con el grito, manifestar algo. Me duele internamente algo, no sé, me duele el estómago. Pero me duele el estómago, no. Si te duele el estómago, igual no grites. Y el niño dice, bueno, no, o sea, mejor no grito igual. Y decide el niño no gritar, pero desde las condiciones externas. Vanessa dice, en la facultad en Argentina no se ve a Adler, una pena. Sí, sí, es uno de los terapeutas que no se ven tampoco acá en Perú, ¿no? Adler, Jung, a Frankl no se lo ve, a Rogers tampoco, ¿no? Lamentablemente acá en Perú estamos en una perspectiva positivista, científica, ¿no? Que se busca constantemente que todas las intervenciones que se hagan sean en función de evidencia, y está bien hasta cierto punto, ¿no? Recordemos que Rogers plantea bastantes estudios, ¿no? Y fundamenta bastante su trabajo, el trabajo que fue haciendo, y él mismo investigó bastante. Pero uno tiene que entender, como hablaban ahí arriba, desde la perspectiva fenomenológica, que muchas veces lo que tenemos que hacer es regresar a nosotros mismos, trabajar nosotros nuestros complejos, nuestros temas, por ejemplo, qué es lo que nos sucede a cada uno frente al silencio, porque el silencio es un gran tema, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Creo que ya estaba esto. Ya, entonces el individuo no puede vivir como una persona totalmente unificada, ¿no? Tiende a amenazar la estructura del yo. El individuo debe recurrir al uso de la defensa. Entonces, claro, ante una situación como esta, difícil para el niño tiende a defenderse, a decir, a procurar o a buscar cuidar su autonomía. Y a eso nosotros los adultos le llamamos malcriadez. Pero el niño lo que busca es precisamente cuidarse. Entonces, eso que es la defensa de yo cuidar lo propio, para el adulto es una mala crianza, y se mira mal, ¿no? Y se castiga. Entonces, todo eso no ha sido una elección consciente, sino un proceso natural y trágico, iniciado en la infancia. Entonces, esto es una tragedia, ¿no? No ha sido natural, sino ha sido impuesto, ¿no? No ha sido una elección libre, sino ha sido una elección condicionada, y una elección dándole solamente 2 opciones. Entonces, una cosa es elegir el helado que yo quiera comer, y otra cosa es que me den fresa y chocolate y me digan, elige libremente, pero si eliges chocolate, te voy a dar un abrazo. Entonces es difícil, ¿no? Pero yo quiero fresa, pero en el chocolate me dan abrazo, pero realmente quiero vainilla. Entonces, bueno, ya ustedes me entienden. El camino del desarrollo hacia la madurez psicológica, es decir, el camino de la psicoterapia, de la terapia, es la reparación de esa alineación con el funcionamiento del hombre, la disolución de la valoración condicional, la realización de un yo congruente
con la experiencia y la restauración de un proceso de valoración organísmica unificado como regulador de la conducta. Entonces, básicamente eso se busca en un proceso de terapia, ¿no? Bien. Entonces, dice Rogers, algunas conductas son coherentes en el concepto del yo y lo mantiene, lo actualizan y lo enriquecen. Entonces, algunas conductas tienen coherencia dentro de mí, ¿no? Esas conductas son adecuadamente simbolizadas en la conciencia. Algunas conductas mantienen, enriquecen y actualizan aquellos aspectos de la experiencia que no están asimilados a la estructura del yo. Estas conductas no son reconocidas como experiencias del yo o son percibidas selectivas o distorsionadamente a fin de que sean congruentes en el yo. Entonces uno va constantemente entendiendo el mundo como uno pueda. Y uno a veces, por defensa de uno mismo, lo que hace es, de todo el paquete me quedo con una parte o entiendo lo que yo quiero, porque es algo muy complejo, es algo que me conviene tal vez entender por partes, o me conviene simplemente ignorar. Entonces uno va sobreviviendo. Rogers plantea acá también que uno constantemente, bueno, entre estas necesidades del entorno y estas necesidades personales, la tendencia siempre va a ser que ganen las necesidades del entorno. Y es muy triste porque el niño comienza a ser callado, comienza a ser limitado, comienza a ser mutilado, de alguna forma la voz es mutilada, la expresión es mutilada, y abre paso a una persona enajenada, una persona que simplemente lo que busca es, bueno, muy dentro del perfil del promedio, del adulto promedio actual, ¿no? Entonces, un adulto que solamente busca el dinero, un adulto que no expresa las emociones, como ya decía, ¿no? En función a la mujer y el hombre, ¿no? Hay estereotipos. Entonces, el hombre es así, la mujer es asá, y uno no decide, ¿no? Y uno no dice, mira, lo que realmente me gusta a mí es esto, ¿no? Porque siempre aparecen los juicios externos. Alicia Greenland, hola Humberto, saludos desde Argentina, gracias por estar ahí, Alicia, siempre estás ahí viéndonos, igual Walter, y Vanessa también nos estuvo acompañando en la última vez con Andrés Kuplen, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, por ahí vamos, ¿no? Entonces, el proceso de defensa, otro punto importante que plantea Rogers es la experiencia de amenaza y el proceso de defensa, esta defensa, ¿no? Esto que nosotros decimos es una mala crianza cuando realmente es una búsqueda de autonomía del niño y una búsqueda de homeostasis del niño, ¿no? De la capacidad de poder cada uno lidiar con las cosas que van sucediendo en el entorno y no estar condicionados por él. El proceso de defensa es la relación que impide la aparición de los hechos perturbadores. Entonces, la defensa va a ser precisamente que no aparezcan en primera instancia esos hechos perturbadores. El proceso de defensa consiste en la percepción selectiva o distorsión de la experiencia y o en la negación. La negación es este mecanismo conocidísimo de defensa, pero como yo les había comentado, tendríamos que también abrirnos a la posibilidad de ver este mecanismo de defensa como un mecanismo de cuidado. El niño busca cuidarse, el adulto que busca tal vez no expresar las emociones, lo que está buscando es cuidarse. Pero lo que uno tiene que hacer es crear el espacio adecuado dentro de terapia para que el adulto, el niño, ya no necesite cuidarse más. Es importante, si uno trabaja con niños, trabajar con los adultos, ¿no? Lamentablemente muchos psicólogos, por ejemplo, se acercan a trabajar con niños porque no quieren trabajar con adultos, pero no se dan cuenta que un psicólogo de niños lo que tiene que hacer precisamente es trabajar con adultos de todas maneras. O sea, trabajar con niños sin trabajar con los padres, que son los que básicamente crían al niño, ¿no? Es un grave problema. Entonces, un terapeuta de niños tiene que trabajar con los padres, con el sistema familiar, y sería algo muy interesante y muy importante que también se formen en terapia sistémica. Porque es todo el sistema, el niño depende en todos sentidos, ¿no? Cuando el niño depende económicamente, físicamente, socialmente, y lo que uno tiene que ir es a la persona esta que está pagando la terapia y que está culpando al niño y que está haciendo que el niño vaya a terapia cuando probablemente lo que necesiten es que la familia cambie, ¿no? Saludos desde México, dice Lorena. Alicia dice, lamento haber entrado tarde. Es la necesidad bilateral en la que sin saberlo, aún el niño está eligiendo a quién va a responder, si su valoración organísmica o a las personas significativas. Claro, tiene esa disyuntiva, ¿no? O elijo a la persona, que es mi mamá, que me quiere mucho y que me da de comer y todo, o elijo gritar. Entonces, tú elige, te dicen, ¿no? Y yo, bueno, ¿no? Entonces elijo a mi mamá, ¿no? Y dejo de gritar. Alicia dice,
el mecanismo de defensa lo veo como una expresión de la tendencia actualizante representada. Y sí, es una expresión de la tendencia actualizante precisamente, ¿no? Entonces busco defenderme, busco cuidarme en primera instancia cuando ya no puedo más. Cuando ya no puedo más, la otra opción es negarlo, ¿no? Decir, bueno, tal vez esto no fue tan importante. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, tal vez la niñez no fue tan importante, ¿por qué no vamos simplemente para adelante y no vamos a tomar unas cervezas y ya está? Entonces, justamente en la terapia, que es el espacio donde uno busca ya no ir hacia adelante necesariamente, y sí, a veces sí, con una habla de sentido, de proyecto de vida, está muy bueno hacer eso. Está muy bueno también centrarse sobre lo que pasó en la semana, lo que está pasando ahora, cómo yo me siento, pero también ir hacia atrás, que es algo que socialmente no está muy bien visto, pero es algo que también se tiene que hacer, ¿no? O sea, no podemos negar que tenemos pasado, que tenemos un pasado que nos ha dolido, un pasado que no elegimos, un presente que justamente que es lo que nos hace ir a terapia muchas veces, ¿no? Hay un motivo de consulta aparente y un motivo de consulta latente, y el futuro, ¿no? Sofía Chávez dice, gracias Alicia, si me puedes explicar a qué te refieres con desarrollo bilateral, ¿no? Sí, desarrollo bilateral yo estoy entendiendo que es como hay dos posibilidades y yo tengo que elegir hacia dónde quiero ir. Si yo me quiero desarrollar hacia, por ejemplo, ser alguien más hacia mis propios valores, ¿no? Si yo quiero ser un artista, quiero ser un ingeniero, no hay ningún problema con ser ingeniero, pero muchas personas estudian, por ejemplo, administración por el dinero. ¿Qué camino yo elijo, no? Sofía Chávez, no. Ya lo entendí, dices, ¿no? Walter, dices, el niño es parte de un sistema y eso es natural, sí, y parte de su desarrollo desde que empieza a estar en un contacto con este mundo. Sí, uno desde que comienza a estar en un contacto con este mundo, tiene un contacto con este sistema. Este sistema justamente, la aparición del niño lo que busca es lo que genera, y el adolescente también lo que genera es un cambio profundo, ¿no? El adolescente se plantea preguntas, juicios, no, bueno, hay juicios también, pero digamos, reta al entorno. Y muchas veces es una oportunidad de cambio del sistema, pero los adultos lo ven como una malcriadez y lo primero que hacen es llevar al niño a terapia. La experiencia, uy, se me fue el tiempo bastante. Entonces voy a correr un poquito, aunque estoy corriendo ya. Ya, esto ya está. Roger dice, ¿no? Ah, claro, pone entre paréntesis, soy una hermosa princesa y todos los hombres me adoran, ¿no? Y dice, como la experiencia actual amenaza el concepto del yo, esa experiencia es negada y el individuo crea un nuevo mundo simbólico que enaltece el yo. Entonces, básicamente acá está hablando del complejo de superioridad, ¿no? Yo he tenido un momento en mi vida en donde me han dicho de todo sobre mi físico o sobre otro aspecto de mi vida, emocionalmente me han dañado mucho, y lo que yo hago es tal vez oponerme o no escuchar al otro y me ensaltezco. Y eso es un mecanismo de defensa, de autocuidado, que uno tiene que verlo así, ¿no? Pero que descuida completamente la realidad, uno se aleja de la realidad. El proceso de la crisis y desorganización psíquica consiste en el sector se da cuando el sector del yo afectado es afectado por una amenaza. Un planteamiento que haces tú, Claudia, ¿por qué sucede que hay madres que no ponen límites a los hijos, dejan incluso que la golpeen? Tiene que ver mucho con la historia de la madre, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido? Tendríamos que revisar, ¿no? ¿Cuál ha sido su rol como hija? ¿Qué clase de madre tuvo? ¿Qué le sucedieron con los límites? ¿Qué clase de hombre a ella le acompañan? Porque es un papá y mamá, ¿no? Si es madre soltera también. Hacerle entender también en psicoeducación en relación a todo esto que estoy comentando, pero no solamente una palabra, sino hacia la emoción, porque a ella lo que le sucede es justamente quedarse paralizada frente a una situación como esa. Lo ha puesto antes, ha puesto límites en general, es algo que le sucede solamente dentro de su maternidad, o es algo que le sucede en general. Es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces eso solamente tiene que ver solamente con su rol de madre, o otras veces tiene que ver con su personalidad en general. En la atmósfera de seguridad de la terapia sucede muchas veces que el cliente está a punto de expresar un sentimiento que sin lugar a dudas es real, pero que contradice radicalmente la imagen que tiene uno mismo. Uno tiene una imagen de uno, y muchas veces, por ejemplo, esto que planteaba Vanessa, ¿no? Si un hombre, por ejemplo, comienza a sentir una emoción muy fuerte, pero él tiene introyectado este concepto de los hombres no lloran, puede ser algo muy movilizante para la persona, ¿no? Cuando el cliente descubre ese estado de incongruencia, se siente angustiado, ¿no? La angustia propia
de reconocerme de determinada manera cuando yo, por otro lado, no me vivo así, ¿no? Sin embargo, si la situación es favorable, un espacio terapéutico, la angustia será tolerable y las consecuencias darán un saldo positivo, ¿no? Pero si, por ejemplo, las interpretaciones del terapeuta son excesivamente entusiastas, entonces si el terapeuta mete mucha mano sobre su perspectiva, ¿no? Y relativas a experiencias que el cliente no está aún en condiciones, si uno se adelanta al proceso terapéutico, al proceso que está viviendo el paciente, condiciones de asimilar, se producirá un estado de desorganización o crisis psicótica como el que se describe, ¿no? Luego nos describe un poco eso, pero es muy importante lo que plantea Royos en esta parte, ¿no? Respecto al proceso de defensa, deseo presentar algunas opiniones, aunque a título puramente personal e hipotético, es posible que en algunos casos las experiencias negativas a la conciencia dirijan las conductas y que el organismo se defina como una toma de conciencia por el yo. En otros casos el yo vuelve a tomar la dirección, pero se trata de un yo que está considerablemente alterado. En lugar de hallarse dominado por las necesidades de consideración positiva, está obsesionado por las siguientes ideas. Yo soy un loco, un tonto, indigno de respeto y presta de impulsos incontrolables. El yo ha dejado de inspirar la confianza necesaria para que tenga un buen funcionamiento. Entonces yo me alejo de mí mismo y le doy más valía al entorno. Entonces ya no confío en mí. El proceso de reintegración, ¿no? La congruencia entre el yo, donde se busca la congruencia entre el yo y la experiencia. Una simbolización adecuada, ¿no? No hablamos, cuando hablamos de símbolos, no estamos hablando de las palabras, sino de las imágenes mentales, de la percepción que yo tengo de mí mismo. El sujeto valora su experiencia de manera menos condicional. Entonces, justamente el proceso de reintegración consiste en valorar más mi experiencia, ¿no? Cada vez más. Por otro lado, Rogers nos plantea unos estudios de Chodorkov, unos estudios, Rogers siempre nos plantea estudios al final de cada uno de los capítulos, en donde habla sobre sus resultados. Y son 3 los resultados de estos estudios direccionados a la congruencia, ¿no? Dice, el primero es, cuanto mayor sea la congruencia entre el yo y la experiencia, menor será el grado de defensa. Entonces, cuando mayor sea la congruencia que yo estoy viviendo, menor será el grado de defensa que el sujeto manifieste en la percepción de sí mismo. Entonces, justamente nosotros lo que tenemos que hacer es buscar bajar la defensa, pero no buscar bajar la defensa de manera agresiva, sino de manera más, podríamos decirla, más estratégica, que consiste en crear un buen ambiente, ¿no? Buscar la congruencia de la persona, ¿no? Cuando mayor sea la congruencia, el segundo punto, el segundo resultado de los estudios, de esos que plantea de Chodorkov, cuando mayor sea la congruencia entre el yo y la experiencia, más adecuada será el funcionamiento del individuo, ¿no? La congruencia ahí, si se dan cuenta, le pone bastante énfasis. Entonces, sí, cuanto mayor sea la congruencia entre el yo y las experiencias que voy yo viviendo, será más adecuado será el funcionamiento del individuo, ¿no? La adaptación del individuo al entorno es algo que evidentemente se tiene que dar, pero la idea es que sea de una manera sana, ¿no? Y de una manera también crítica, pero de una manera sana, de una manera en donde yo pueda desenvolverme y entender que el mundo no se va a comportar como yo quiero, o que el mundo no es tan agresivo y que yo puedo valerme por mí mismo en el mundo. Entonces no quedar a un lado en donde digo yo no puedo con el mundo, o al otro lado y yo digo, bueno, todos tienen que pensar como yo. El punto 3 dice, cuanto más adecuado sea su funcionamiento, menor será el grado de defensa. Cuanto más adecuado sea mi funcionamiento en general frente al mundo, menor será el grado de defensa, las críticas hacia el mundo, con que se percibe a sí mismo, ¿no? La defensa de cómo yo me percibo a mí. Y por último, Rogers nos plantea los estudios de Chodorkov. Dice, este es un ejemplo de la forma en que algunos conceptos teóricos de nuestro sistema fueron formulados en definiciones operacionales, ¿no? La definición operacional, sabemos que es una definición que se utiliza bastante en las estadísticas, en las investigaciones,
demuestra también que las diversas posiciones de la teoría o las posiciones derivadas de ella son susceptibles de verificaciones empíricas, ¿no? Esta búsqueda también de que los trabajos tengan una base empírica proporcionan asimismo una idea de las predicciones relativas a conductas complejas y que, superando el marco inmediato de la experiencia, pueden hacerse sobre la base de esta teoría. Entonces, sí, y ahí termina este capítulo. Es muy interesante sobre la teoría de la personalidad. Me parece una de las teorías de la personalidad más completas, las que plantea Rogers, que van a la infancia, ¿no? Esta teoría, digamos, va hacia la infancia y nos ilustra bastante bien cómo el niño va alejándose de sí mismo, ¿no? Y este proceso terapéutico justamente lo que busca es que el niño sea cada vez más íntegro, ¿no? Más congruente. Y este énfasis en la congruencia me parece algo que tenemos que rescatar bastante, que es un punto fuerte, la terapia centrada en la persona, ¿no? Más incluso que la empatía y la aceptación incondicional, ¿no? La búsqueda de la congruencia. Entonces, muchas gracias a todos, a todas por estar ahí viéndonos todos los días domingo a las 3 de la tarde. Les recuerdo que todo este live está completo, va a estar completo en su totalidad en la parte de videos. Muchas gracias a ti, Claudia, Sofía, Walter, Alicia, Lore de México nos escribe, Alicia y de Argentina, Vanessa, Ana, Guadalupe, Karina. Muchas gracias por estar ahí. Me parece muy, muy bonito saber que están ahí, ¿no? O sea, viendo este live y compartiendo conmigo también sus puntos de vista. Entonces, muchas gracias. El día domingo vamos a hablar sobre el tercer capítulo, Teoría del funcionamiento óptimo de la personalidad, y también vamos a tener una entrevista el día viernes. Déjenme ver el cronograma. El día viernes tenemos una entrevista a Michelle y Kai de Chile. Y el tema exactamente va a ser sobre Langley, sobre Alfred Langley. Va a ser aplicaciones de la logoterapia de Frankl a una psicoterapia de Langley, de Alfred Langley. Entonces, espero contar con su asistencia el día viernes, y el día domingo nos vamos a ver nuevamente para conversar sobre este tercer capítulo. Muchas gracias por estar ahí. Me dicen muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por estar ahí tú también. Sofía, gracias. Alicia, gracias. Walter, gracias también por estar ahí. ¿Me puedes enviar la dirección, por favor? Sí, les voy a enviar acá, bueno, en los comentarios el link del afiche del cronograma que hemos estado haciendo de este mes, ¿no? De entrevistas del día viernes. Bien, muchas gracias, un abrazo, un fuerte abrazo, compartan este video si les pareció interesante y nos estamos viendo para conversar sobre este libro la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes. Chao.